En la guerra, pues, corría esto lo que podía. Y claro, fuimos a parar a Linares. Y los mandos de los rojos eran de allí, de Bujalance. Y entonces fuimos a parar a Linares. Entonces mi padre, como estaba casado y tenía 2 hijos, y la abuela a su cargo, en vez de llevárselo a la guerra, lo mandaron a las minas, para hacer municiones y eso. Y un día de esto, pues, hubo que un camión, cuando iban a los presos, cuando iban a las minas, trabajaban, los mineros, vuelca el camión. Y hay un desastre allí. Bueno, mi padre se salva, lo llevan a Córdoba, al hospital. Y está allí este tiempo, tarde como hoy, le dan el alta, le manda un papel diciendo, mañana, por la mañana voy, ¿no? Pero nunca llegó. Y te voy a decir por qué no llegó. Mi padre estaba casado con un civil en aquellos tiempos. Y cuando le dieron el alta en el hospital, el cura fue a confesarlo, ¿no? Se negó, no quiso confesar. Entonces le pusieron una indirección, se lo cargaron. Y tú dirás, ¿cómo sabéis eso? Pues muy bien. La hermana de mi abuela estaba haciendo vida con un cura, con el cura que mandaba en el convento, en el cementerio San Rafael, con hijos y todo. Pero tenía su hijo y todo. Era un hombre bastante apañado. Y entonces un día, pues, hablando cuando íbamos a verlo, había tanta necesidad, íbamos allí donde la tía. Y entonces le dice el cura a mi madre, este hombre es tonto de remate, los tiempos que corren, no querer confesar, se lo han cargado. Eso, palabras textuales, era un personaje bastante, le llamaban el cura Cordón, en Córdoba. En ese momento que la iglesia mata a mi padre, se lo carga. Por eso nunca llegó a casa.